¿Qué tal, señor Lobo? Muy buenas tardes. ¿Y qué ha pasado de nuevo por Bruselas? Pues buenas tardes. Hoy vamos a hablar de dos cosas importantes que han pasado. Una en el contexto Unión Europea, que son las elecciones de Eslovaquia, que luego explicaré por qué. Porque, bueno, que se nos ha perdido en Eslovaquia, pero bueno, es un cambio de patrón interesante. Y luego algo que sí que ha sido muy relevante, que ha sido la reunión de ministros de Interior para el famoso pacto migratorio que lleva cocinándose desde hace bastantes años. Lo primero, Eslovaquia, decir que las elecciones las acaba de ganar Robert Fico. Este es un antiguo primer ministro eslovaco que estuvo del 2012 al 2018 como primer ministro de Eslovaquia. Tuvo que dejar su cargo por un escándalo de la muerte de un periodista que estaba investigando la corrupción de su partido. Nunca se llegó a clarificar esa muerte, pero bueno, es una figura muy controvertida y que ha vuelto a llegar al poder. ¿Y por qué nos importan las elecciones de Eslovaquia? Pues porque suponen un cambio de patrón en la Europa del Este. Ya vimos la semana pasada cómo Polonia y su política de hermandad con el pueblo eslavo, con los ucranianos, empezaba a fragilizarse por el tema de la competencia desleal para con sus agricultores del grano ucraniano. Y Robert Fico, además de ser un antieuropeo, de la cuerda de Erdogan y Morawiecki de Polonia, pues también es prorruso y está abiertamente en contra del envío de armas a Ucrania y supone un cambio de tendencia. Se ve con cierta preocupación en la Unión Europea porque en estos casi 2 años, bueno, año y medio de guerra, se había conseguido mantener una cierta homogeneidad entre los 27 Estados miembros en cuanto a política exterior relativa al conflicto ucraniano. Y aquí tenemos el primer verso suelto. Ya lo teníamos un poco en Víctor Orbán, pero el Fico es manifiestamente prorruso y anti-OTAN y anti-envío de armas a Ucrania. Y vamos a ver cómo puede fragilizar un poco la posición común de la Unión Europea. Solo como unas pinceladas, la sociología política de estos países es interesante. Fico representa a un bloque que podríamos llamar reaccionario, equiparable a lo que podría ser Vox en España. Ese bloque reaccionario tiene prácticamente un 25% de apoyo popular. Luego estarían lo que se llamarían los demócratas conservadores, algo más afín al Partido Popular, aunque también claramente antieuropeos. Han quedado terceros en las encuestas, bueno, en las elecciones. Es posible que lleguen a una coalición con Fico. Y luego, como ya contaba en el caso de Polonia y de Hungría, hay una masa de jóvenes progresistas y muy proeuropeos que se concentran en los núcleos urbanos y que generan esta dicotomía en los países del este, que también se puede ver en otros países occidentales, pero es más manifiesta en los países del este, lo que genera muchas tensiones dentro de los países del este y también para con el proyecto europeo. Es algo a ver, es un elemento discordante en la política exterior y veremos cómo está este cambio va a tener una mayor o menor influencia en la política exterior europea hacia Ucrania. O sea que nos quedaremos con este elemento de Robert Fico, más las elecciones de Polonia el 15 de octubre. No sé si da tiempo a que te haga una pequeña pregunta. Creo que se está empezando ya a hablar de que hay interés ya serio por las dos partes, tanto por Ucrania como por Rusia, de plantear un acuerdo de paz en el que incluso estarían dispuestos a ceder territorios. No sé, he oído Sí, campanas, pero yo no sé bien masticar esas informaciones. yo creo que nadie lo sabe, sí que hay un ruido de fondo en el que ya hay un interés político, sobre todo coincidiendo con las elecciones estadounidenses y el gran gasto militar que está suponiendo para Estados Unidos y el aumento de deuda pública para Estados Unidos, que en un año de elecciones es difícil de justificar y de sostener. O sea que lo que hablan los analistas es que si esto se acaba es más por que Estados Unidos dice que se acabe que por otra cosa, lo cual sí que encajaría un poco con las políticas o con las dinámicas políticas que se están dando al otro lado del Atlántico. Pero bueno, veremos. Es verdad que está habiendo un montón de elementos.
el este, que era el apoyo de Ucrania, empieza a fragilizarse, Estados Unidos entra en campaña electoral, veremos cómo puede influenciar esto a la guerra y luego, por otro lado, que Rusia y las sanciones draconianas no han tenido el más mínimo efecto. La economía rusa crece, de hecho, se permiten prohibir el comercio de hidrocarburos con Europa, refocalizar su comercio exterior hacia China. O sea que de hecho, quien más ha sufrido la guerra está siendo Europa, con una inflación galopante, y no tanto Rusia como se pretendía con estas famosas 12 ciclos de sanciones que ha habido. Pero bueno, de eso hemos hablado largo y tendido. Y luego, ya Señor para Lobo, terminar, una pregunta, señor Lobo. ¿Cómo has dicho que se llamaba el ganador de las elecciones en Eslovaquia? Robert Fico. Vamos a escuchar mucho de él. Vale. ¿El lema de campaña puede ser que fuera: si me votas, Fico, que gano? Esto, Javier Durán, por favor, luego necesitamos que nos hagas un análisis sobre estos chistes del abuelo. Para Marina luego son geniales, para nosotros son dolorosos, o sea, tener que Sí, escucharlos. porque Pero ahora yo continúa, señor Lobo. cómo hablo del pacto migratorio, o sea, que después de esto... Bueno, Bueno, puedes migrar del tema de Eslovaquia al tema del pacto. Es madre sencillo. mía, seguimos. Bueno, pacto migratorio, sabemos la crisis migratoria que está habiendo sobre todo en Italia, en Lampedusa, el drama humanitario que está ocurriendo en nuestras costas, y la desafección que en el norte de Europa genera esta crisis, y, y la incomodidad política que está generando en el sur de Europa. Eso ha llevado a varios intentos de llegar a un pacto migratorio. Estuvieron los ministros de Interior sentados 3 días seguidos, y al final Italia se levantó de la mesa negociadora. España, que ostenta la presidencia, dice que el pacto está cerca, que es cuestión de 3 días. Y es verdad que se ha avanzado en dos partes muy importantes. Una cosa que se llama la solidaridad a la carta, en la que habrá países que acepten a demandantes de asilo, mientras que otros, fundamentalmente el este, no acepten a demandantes de asilo y simplemente paguen ayudas económicas a los países del sur de Europa. Y el núcleo más importante era qué hacer en las crisis migratorias, qué hacer cuando de repente hubiera una guerra en Sudán y nos encontramos a 100.000 sudaneses. Y ahí es donde ha estado el meollo de la cuestión, donde el último día de negociaciones, la presidencia, España, intentó acercar a Alemania para conseguir una mayoría, y conseguir lo que se llama una propuesta de compromiso que era aceptada por Alemania, pero que no gustó a Italia. Era básicamente sobre la figura de los solicitantes de asilo, que la postura italiana era eliminar esa, de facto, la posibilidad de solicitar asilo cuando hay una crisis migratoria, y Alemania decía que era que iba contra las convenciones de derechos humanos. Y al final la postura española para atraer a Alemania no gustó a Italia, que se levantaron de la mesa, un poco también de cara a la galería, de cara a los votantes italianos de Meloni, para dar a entender que ellos no han cedido, pero probablemente estamos cerca de llegar a un pacto que, cuando finalice, hablaremos un poco de él. Son pactos bastante vergonzosos. Ya sabemos que pagamos mucho dinero a Marruecos, mucho dinero a Turquía, para mantener a los solicitantes de asilo fuera de las fronteras europeas. Sabemos que mientras no superemos este sistema de opresión, en el que mantengamos a países bajo el yugo del capitalismo dependiente, va a ser difícil que la gente no migre de países que están pauperizados por nuestras políticas económicas. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Es otro tema abierto. Lo de Fico veremos cómo influye en la política europea en los meses a venir, y el pacto migratorio probablemente la semana que viene hablemos un poquito más de él. Bueno, y de las cárceles flotantes que nos estaba poniendo aquí una Tuboler en los comentarios, que es algo, vamos, estremecedor, parece de película apocalíptica, ¿no? Parece Eso de... podría hablar de ello. ¿Sabéis quién está involucrado? Eso estamos hablando del Reino Unido. El nieto de Winston Churchill es uno de los
directores ejecutivos de la empresa detrás de las campañas flotantes, y sería interesante hablar también de este giro a la extrema derecha que está teniendo el Reino Unido tras su salida de la Unión Europea. Al final es una corriente que ocurre en esta situación en esta etapa de tardocapitalismo, de descomposición, que muchas veces los académicos hablan de que el fascismo es una fase más del capitalismo, sobre todo el capitalismo en descomposición, el capitalismo en crisis. Y vemos muchos ejemplos por toda Europa y por todo el mundo occidental de esta descomposición de la democracia y abrazar un fascismo económico y sociológico que en Inglaterra es espeluznante, pero también es espeluznante en Italia, también es espeluznante en la frontera polaca y húngara. Es espeluznante lo que pasa en Marruecos y cómo financiamos a un régimen cruel para que mantenga a los inmigrantes en un monte perdidos y muertos de hambre hasta que el rey decide abrir o cerrar la puerta migratoria. Pero sí, lo de las cárceles flotantes es terrible, y algún día hablaremos también de ese giro fascista que está teniendo el Reino Unido. Pues bueno, muchas gracias por esa pincelada final. Yo creo que ha quedado en conexión con Bruselas especialmente redondo. Muchísimas gracias, señor Lobo.